Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Las patatas fritas de bolsa son mi debilidad. Puedo empezar a comer y no parar. Pero la receta que hoy os traigo no es la de las patatas fritas. Vamos a preparar una receta con ellas. Y la receta es, ¡tachán!, ni más ni menos que una tortilla de patatas express con patatas fritas de bolsa. ¡Comenzamos con la receta! Comenzamos batiendo 4 huevos tamaño L dentro de un bol. Seguidamente añadimos 150 gramos de patatas fritas. Os recomiendo que utilicéis unas patatas fritas de buena calidad. No hemos añadido sal a la mezcla porque las patatas fritas de bolsa suelen tener bastante sal. Probarlas y, si lo veis necesario, añadir una pizca a los huevos antes de batirlos. Hecho esto, dejamos que las patatas se hidraten en el huevo durante unos 10 minutos. Removeremos la mezcla de vez en cuando para que se hidraten bien. Ahora que han pasado 10 minutos, batimos un quinto huevo y lo incorporamos en el bol de las patatas. Esto lo hacemos para que nos quede una tortilla bien jugosa. Seguidamente vertemos la mezcla en una sartén bien caliente, a la que habremos puesto un poco de aceite. Bajamos la temperatura del fuego a fuego medio y tras un par de minutos damos la vuelta a nuestra tortilla para que se cuaje por el otro lado. Este paso lo haremos con decisión. Y dejamos que nuestra tortilla se termine de cuajar durante un par de minutos. Si os gusta la tortilla de patata muy hecha, dejar que se cocine un par de minutos más. Ponemos la tortilla de patata en un plato y nos cortamos un pincho para probarlo. ¡Mirad qué pinta tiene! Pues está rica. Me la voy a comer con la mano porque se disfruta mucho más. Buenísima. Ha quedado una tortilla de patata muy jugosita y con un sabor muy rico. La verdad es que las patatas quedan tiernas, húmedas y le dan todo su sabor y jugosidad a la tortilla. La verdad que esta tortilla es todo un descubrimiento porque se prepara en un pispás y, por ejemplo, para ahora en verano no tenemos que pasar mucho calor en la cocina. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Espero que os haya gustado mucho esta tortilla de patatas. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chao!